Hola queridos amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Este domingo pasado, la dama que estaba dirigiendo el servicio de adoración dijo algo bien interesante. Unas personas no entendieron, pero para otras el mensaje era bien claro y cierto. Ella dijo que Dios eligió la manera de salvación más dolorosa para obtener el mejor resultado. Repito, Dios eligió la manera de salvación más dolorosa para obtener el mejor resultado. Fíjate que muchas personas no captan la profundidad y la veracidad de esta declaración. A través de los siglos, la doctrina de la salvación ha sido manipulada, cambiada, sincretizada o hasta negada. Y cuando la doctrina de la salvación es diferente a la que nos enseñó Jesús y sus apóstoles, entonces ese concepto de que Dios eligió la manera de salvación más dolorosa para ofrecernos el mejor resultado no tiene sentido. Veamos primero cuál es la inmensa variedad sobre la doctrina de la salvación que encontramos en sectas y en religiones mundiales. En la Organización de los Testigos de Jehová, ellos creen que Jesús murió como un sacrificio de rescate para recuperar lo que perdió Adán, que era el derecho a una vida perfecta en la tierra. Los testigos de Jehová tienen 4 requisitos para ser salvos, que son recibir el conocimiento de Jehová Dios y Jesucristo, obedecer la ley de Dios y cumplir con los requisitos morales de la Biblia, pertenecer y servir en la única iglesia y organización de Dios que son ellos, los testigos de Jehová, y el permanecer leal a la organización. La salvación en los testigos de Jehová es una combinación de fe más obras. Y aún los verdaderos cristianos no tienen la certeza de la vida eterna. Ellos deben constantemente trabajar en ser perfectos en esta vida y en el milenio. Luego, cuando Satanás es libre por un tiempo después del milenio, ellos tienen que pasar la prueba de fidelidad antes de Dios darles la vida eterna. Si fallan, serían aniquilados. Sin embargo, ellos enseñan que solo 144,000 personas recibirían la salvación en el cielo, lo que contradice sus esfuerzos de continuar predicando si ya ese número se cumplió. En la secta del mormonismo, ellos enseñan que la salvación por gracia le permite al humano ser resucitado de la muerte. Ellos añaden que una vida en obediencia a los mandamientos de Dios es necesaria para el perdón de los pecados y recibir la vida eterna, y la exaltación a ser deidad en el reino celestial en donde Dios vive. En el Islam no existe un Salvador. Según el Corán, en el día del juicio, todos los actos buenos y malos de la persona se pondrán en una balanza. Si uno tiene más actos buenos que malos, entonces uno entra en el paraíso dependiendo de la misericordia de Dios, quien puede cambiar la balanza. En el caso de los terroristas islámicos, ellos creen que si cometen esos actos terroristas y mueren como mártires haciendo yihad, entonces irían directo al paraíso sin la necesidad de ser juzgados primero. El concepto de la salvación en la Iglesia de la Unificación, establecida por Sun Myung Moon, es basado en obedecer y aceptar como padres verdaderos a Sun Myung Moon y a su esposa, quienes son los que eliminan el pecado y lo que conduce a la perfección. La Iglesia de la Unificación enseña que uno al morir va al mundo espiritual y no existe la resurrección. En adición, ellos creen que todos van a ser salvos, incluyendo a Satanás. En la Organización de la Ciencia Cristiana, establecida por Mary Baker Eddy, ellos enseñan que toda la humanidad ya ha sido eternamente salvada. Para ellos, ni el pecado, ni el mal, ni las enfermedades, ni la muerte son reales. Para ellos, el cielo y el infierno son simplemente estados mentales. En la organización Unity, establecida por Charles y Merle Fillmore, ellos enseñan que la salvación se basa en, uno, reconocer que cada persona es tan hijo de Dios como lo es Jesús. Ellos no creen en el mal, no creen en el diablo,
no creen en el pecado, ni en la pobreza, ni en la vejez. Una persona reencarna hasta que finalmente aprende esas doctrinas. Ni el cielo ni el infierno existen. En la cientología, el pecado ni la necesidad de arrepentimiento existen. La salvación es la libertad de uno ser reencarnado. Uno debe de trabajar con un auditor de enagramas para lograr un estado de claridad y progresar a tener una completa libertad. Para los cientólogos, el infierno es un mito. En la práctica oculta del Wicca, ellos no creen en el pecado ni la necesidad de salvación. Lo importante para ellos es la preservación de la naturaleza a la que consideran una deidad. Algunos en Wicca creen en la reencarnación, otros creen en un sitio tipo paraíso y otros son agnósticos, o sea, no saben qué creer sobre la vida después de la muerte. En la nueva era, muchos creen en aplacar el mal karma con un buen karma. Muchos hacen contactos con seres espirituales a los que les llaman guías. En la nueva era, la persona continúa reencarnando hasta lograr ser uno con Dios. Ellos no creen en la vida eterna como una persona resucitada de la muerte. Tampoco creen en un cielo o en un infierno literal. En la organización Nación del Islam, establecida por Wallace Fard, ellos enseñan que las personas pecan, pero que no nacen con pecado original. La salvación se logra al someterse a Alá y en llevar a cabo buenas obras. Ellos consideran que Fard es el Salvador y que la salvación viene mediante el conocimiento propio y en adición el de uno darse cuenta de que la raza blanca son demonios que desplazaron a la raza negra. Después de la muerte no existe una existencia consciente o ninguna existencia espiritual. El cielo y el infierno son solo símbolos. Para ellos, la resurrección se refiere al despertar de las personas que están mentalmente muertas. Ellos despiertan mediante sus enseñanzas. En la filosofía del Bahá'í, la salvación es mediante fe en la manifestación de Dios, conocido como Bahá'u'lláh, y en conocer y vivir con los principios y las enseñanzas de Bahá'u'lláh. El cielo y el infierno son solo estados o condiciones y no son lugares. La inmortalidad personal se basa en las buenas obras con recompensas para los fieles. En el judaísmo, unos creen que la oración, el arrepentimiento y la obediencia a la ley son necesarias para la salvación. Otros creen que la salvación es la mejoría de la sociedad. Ellos creen en la resurrección física. El obediente vivirá siempre con Dios y el injusto va a sufrir castigo. Algunos judíos no creen en una vida consciente después de la muerte. Ahora, es importante comprender qué hace a un judío un judío, no importa su creencia espiritual o religiosa. Una persona es judía si nace de una madre judía. Pero aunque uno puede ser judío por descendencia, espiritualmente ese judío puede ser ateo, agnóstico o practicante de cualquier fe o de cualquier religión mundial. Un judío mesiánico es aquel que ha reconocido a Jesús como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y que es quien lo salva de sus pecados y otorga la vida eterna. En el hinduismo, la salvación significa uno ser librado del ciclo de la reencarnación. Esto es logrado mediante yoga y meditación y puede durar muchos ciclos de vida. La salvación final es uno ser asimilado o unido con Brahman. En la muerte, si uno tiene un buen karma, uno reencarna en un mejor estado. Si uno tiene un karma malo, uno reencarna en un estado peor en el cual paga y sufre por su mal karma. En la organización de Hare Krishna, la salvación se logra mencionando constantemente el nombre de Krishna, teniendo una devoción completa hacia Krishna, adorar imágenes y obedecer las reglas de la organización ISKCON a través de muchas reencarnaciones que eventualmente le quita el mal karma a la persona. Después de la muerte, aquellas personas que aún no han sido iluminadas continúan en un ciclo sin fin de reencarnación.
Las personas practicantes de la meditación trascendental creen que los humanos se han olvidado de su propia divinidad. Su salvación consiste en hacer más bien que mal para poder evolucionar hacia un estado superior mediante la reencarnación. En el budismo, la meta en la vida es nirvana. Es eliminar todo deseo y escapar el sufrimiento. El camino óctuple es un sistema para liberar a los budistas de desear cualquier cosa. Después de la muerte, el budista cree que va a reencarnar. Ellos no tienen su propio espíritu o alma individual, pero sus propios deseos y sentimientos pueden ser reencarnados en otras personas. Estos son solo unas pocas de las creencias que existen en todo el mundo sobre la salvación y qué sucede después de la muerte. Como vimos, unos creen que existe el pecado y la necesidad de salvación. Otros definen qué es de lo que uno tiene que ser salvo, como por ejemplo, el uno cambiar la forma de pensar. Otros creen que el mal es una ilusión, que no existe. Otros creen que todos en el universo van a ser salvos, incluyendo a Satanás. Otros creen que ni el cielo ni el infierno existe. Otros creen en hacer del ser humano una deidad, a la vez que completamente hacen de Cristo un mero ser humano. Otros creen en la reencarnación, mientras que otros creen que no existe un espíritu, ni vida, ni alma después de la muerte. Otros hacen de la naturaleza una deidad con la que eventualmente pueden asimilarse. Fíjate que aquí solamente exploramos dos doctrinas, la doctrina de la salvación y qué pasa después de la muerte. Pero como vamos a ver, esas doctrinas van mano a mano con la doctrina de la creación, la doctrina sobre quién es Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del pecado, la doctrina de las cosas al final de los tiempos, la doctrina de la vida eterna, etc. Cuando uno pone todas estas creencias en una lista, no cabe duda que el relativismo, en cuanto a creer que todas estas alternativas son válidas, no le va a dar paz y certeza a una persona. Todo lo contrario, debería motivarnos a explorar el por qué el cristianismo es diferente y nos ofrece respuestas basadas en eventos reales e históricos. ¿Cómo tú sabes que una idea es cierta y la otra no? ¿Cómo tú sabes con certeza qué sucederá contigo una vez que tú des el último suspiro? ¿Hace sentido creer que uno va a reencarnar de seguro y que el otro de seguro va a ser aniquilado simplemente porque sus creencias dictan lo que va a suceder? ¿Cómo podemos comparar nuestras creencias con lo que es cierto y real? Para el ateo, él cree que simplemente cesará de existir. ¿Y cómo el ateo está seguro de que eso es cierto? ¿Qué prueba tiene el ateo? Este ejercicio es bien efectivo en ayudarnos a aclarar las creencias alternas que tienen las personas sobre el fin de la vida. Ahora, como mencioné en el principio del programa, Dios eligió la manera de salvación más dolorosa para obtener el mejor resultado. En toda la Biblia, Dios nos comunica la necesidad de salvación, nos profetizó el proceso, nos profetizó quién llevaría a cabo el acto de salvación y nos comunicó cuál sería el resultado. Toda la obra de salvación fue hecha por una sola persona, Dios mismo, Él solo. Él hizo toda la obra de salvación y proveyó la evidencia en un evento histórico llevado a cabo en nuestro tiempo y espacio y que nos da la certeza, nos da el conocimiento con 100% de precisión sobre qué sucede después de la muerte cuando uno tiene su fe en Cristo. Fácilmente uno puede descartar toda religión o filosofía basada en la reencarnación o en el aniquilamiento porque nos fue demostrado que sí existe una resurrección del cuerpo físico a una vida eterna. ¿Y por qué Dios eligió la manera más dolorosa?
Tal vez porque así era la única manera de preservar el libre albedrío, con el cual una persona puede amar libremente y percibir el amor eterno y profundo que Dios tiene por cada ser humano. Cuando conocemos que Cristo, quien es Dios en la carne, eligió voluntariamente tomar nuestro lugar en la cruz para que todos nuestros pecados fuesen puestos en juicio y fuesen perdonados, sabemos que ese acto fue por amor hacia cada uno de nosotros. Si uno cree que el mal y el pecado no existe, entonces no existe valor en la crucifixión, ni tampoco existe valor en la resurrección. Como ves, la crucifixión de Jesús va mano a mano con la resurrección a la vida eterna y con la paz que podemos vivir en el presente, ya que nuestra esperanza está fundamentada en la realidad de que sí nos vamos a levantar de la muerte, porque Jesús así nos lo prometió. Jesús vino a testificar sobre la verdad de que estamos muertos en pecado y solo Él, Dios en la carne, tiene el poder de ofrecernos la vida eterna. Veamos ahora qué nos dice la palabra de Dios sobre la necesidad de salvación y la promesa de la vida eterna. Isaías 64, verso 6 dice: Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Y Romanos 3, versos 10 y del 19 al 23 dicen que no hay ni uno que sea justo. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios vino, Él nos busca, Él nos toca a la puerta de nuestros corazones para mostrarnos su gloria e invitarnos a ser partícipes de su gloria. Pero venimos hacia Cristo sin nada en las manos. Lo único que le podemos ofrecer a Jesús a cambio de nuestra salvación es nuestra fe. Nada más. Segunda de Corintios 5, verso 21 nos dice que al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En Romanos 5, versos 1 al 11 nos dice: Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
Y en Tito 3, versos 4 al 5 nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios lo hizo todo, de la manera más dolorosa para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Como nos indica Juan 3, verso 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios eligió el camino doloroso de la crucifixión para darnos el mejor resultado, que es la vida eterna. Jesús te amó ayer, Jesús te ama hoy y Jesús te amará por siempre. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o YouTube en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.